Hay una noche que no puedo olvidar. Estaba sentado solo con el teléfono en la mano y 47 mensajes sin responder, todos pidiendo algo, todos necesitando algo. Y yo no podía ni respirar. Me levanté, fui al espejo y me hice la pregunta más dolorosa de mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo estaba sin necesitar algo después? El silencio que vino fue la respuesta más honesta que he recibido en mi vida. Tú que estás viendo esto ahora mismo, sé que reconoces ese silencio. Porque no duele que te pidan ayuda. Lo que verdaderamente destroza por dentro es darte cuenta de que llevas años siendo la solución de todos y nadie, absolutamente nadie, ha sido la tuya. Hoy cambia eso. Quiero que pienses en alguien específico ahora mismo. Alguien a quien has ayudado múltiples veces. Alguien que conoce tu número de memoria, que sabe que siempre contestas, que sabe que nunca vas a decir que no. Piensa en esa persona. Ya la tienes en mente, ¿verdad? Ahora dime algo con lo que me siento tal. ¿Cuándo fue la última vez que esa persona te llamó sin necesitar nada? No para pedirte un favor, no para contarte una crisis, no para que resolvieras algo, sino simplemente para preguntarte cómo estabas, para saber si tú estabas bien, para estar ahí contigo, sin agenda, sin necesidad, sin querer nada a cambio. Tómate un momento, piénsalo de verdad. Yo lo pensé una noche, y lo que encontré me partió por dentro. Había una persona en mi vida a quien yo consideraba uno de mis más cercanos, años juntos, incontables veces que yo estuve presente en sus momentos difíciles. Dinero prestado que nunca regresó, noches enteras escuchando sus problemas, decisiones que tomé yo porque él no tenía la fuerza para tomarlas solo, y yo lo hacía sin quejarme porque creía genuinamente que eso era lo que significaba estar ahí para alguien. Un día me ocurrió algo que me golpeó muy fuerte, algo personal, algo que me dolió de una manera que no sabía manejar solo. Y por primera vez en muchos años, fui el que necesitaba ser escuchado. Lo llamé. El teléfono sonó. Una vez, 2 veces, 3 veces. No contestó. Le escribí. El mensaje llegó. Lo leyó. Vi el doble cheque azul con mis propios ojos. Nunca respondió. No esa noche, no al día siguiente. Apareció 3 días después con un nuevo problema suyo, esperando que yo, como siempre, estuviera listo para resolverlo. Y en ese momento entendí algo que ningún libro me había enseñado, que ningún consejo me había podido dar con tanta claridad como ese silencio. No éramos amigos, yo era un servicio gratuito, disponible las 24 horas, sin días de descanso, sin quejas, sin límites, y él era un cliente que nunca había pagado nada porque yo nunca le había cobrado nada. Eso no es una relación. Eso es una transacción disfrazada de afecto. Y la pregunta que quiero que te hagas hoy no es si esa persona es mala o buena. La pregunta real es más incómoda que eso. ¿Por qué seguiste ahí? Porque el silencio de alguien que solo aparece. Mi cinta no es nuevo. Lleva tiempo hablándote. Lleva tiempo diciéndote la verdad. El problema no fue que esa persona no te valoró. El problema fue que tú te quedaste de todas formas. El silencio siempre habló. Solo que tú elegiste no escucharlo. Hay algo que me tomó años admitir. Años. Y cuando finalmente lo admití, me sentí como si alguien me hubiera quitado un peso que yo ni siquiera sabía que estaba cargando. Durante mucho tiempo fui conocido como la buena persona del grupo. El que siempre está. El que nunca falla. El que resuelve. Y yo llevaba esa reputación con orgullo. Me alimentaba de ella. Cuando alguien decía, él nunca te va a fallar, yo sentía que eso me definía. Que eso me daba valor. Que sin ese rol yo era menos. Pero hay una pregunta que nadie me hizo en todos esos años. ¿Te llamaban porque te valoraban a ti o porque sabían que siempre dirías que sí? Recuerdo una situación concreta. Había un grupo de personas en mi círculo. Cada vez que había un problema, una mudanza, una crisis económica, una situación difícil, el teléfono sonaba y era yo quien aparecía. Sin dudar, sin preguntar si era buen momento, sin evaluar si tenía la energía. Simplemente aparecía porque eso era lo que hacía la buena persona. Un día decidí hacer algo diferente. No por maldad, sino por observación. Dije que no podía, que tenía un compromiso previo, que en esa ocasión no estaba disponible. Y lo que pasó después me enseñó más sobre esas relaciones que todos los años anteriores juntos. No preguntaron si estaba bien, no preguntaron qué tenía, no hubo ningún «oye, espero que todo esté bien contigo». Simplemente buscaron a otra persona que dijera que sí. Me reemplazaron en menos de 10 minutos.
Y ahí estaba la respuesta que yo no quería ver. No me necesitaban a mí, necesitaban un sí, y ese sí podía venir de cualquiera. Yo simplemente era el más predecible, el más confiable, el más conveniente. Ser conveniente no es lo mismo que ser valioso. Una silla es conveniente, un cajón para aeroautomático es conveniente, una herramienta es conveniente, y ninguna de esas cosas recibe gratitud real, respeto genuino ni consideración profunda. Se usan cuando se necesitan y se ignoran cuando no, y tú no eres una herramienta. Pero mientras sigas comportándote como una, el mundo seguirá tratándote como una. La buena persona de verdad no es la que nunca dice no. La buena persona de verdad es la que se respeta suficiente para elegir cuándo, cómo y a quién da lo mejor de sí misma. Porque dar desde el respeto propio tiene un peso completamente diferente a dar desde el miedo al rechazo. Uno construye relaciones reales. El otro construye dependencias vacías. Y tú llevas demasiado tiempo siendo la opción conveniente de personas que nunca se detuvieron a preguntarse si tú también necesitabas algo. Deja de ser fácil para quien nunca se esforzó por merecerte. Quiero que hagas un ejercicio conmigo ahora mismo. Piensa en algo que querías lograr hace 3 años. Algo tuyo. Un proyecto, una madre. Un sueño que tenías con nombre y apellido. Algo que en algún momento te emocionaba tanto que podías sentirlo en el pecho solo de pensarlo. ¿Lo tienes en mente? Ahora dime. ¿Dónde está hoy? No en el mundo. En tu vida. ¿Cuánto has avanzado hacia eso en estos 3 años? ¿Cuántas horas le has dedicado? ¿Cuántas decisiones has tomado en función de eso? Y si la respuesta te incomoda, quiero que sepas que no estás solo, porque yo viví exactamente eso. Hubo un periodo en mi vida donde tenía un proyecto que me apasionaba profundamente. Algo que había construido en mi mente con detalles, con pasos, con visión clara. Sabía exactamente lo que quería hacer y sabía que tenía la capacidad para hacerlo. Solo necesitaba tiempo. Solo necesitaba energía. Solo necesitaba ese espacio mental donde uno puede pensar con claridad y construir con propósito. Pero ese espacio nunca llegaba. Cada mañana que me levantaba con la intención de avanzar en lo mío, aparecía algo de alguien más. Una llamada, una crisis. ¿Qué pasas? Una urgencia que según el mundo no podía esperar. Y yo respondía, siempre respondía. Porque era la buena persona, porque estaba disponible, porque así era yo. Y mi proyecto esperaba. Un día esperaba, una semana esperaba, un mes esperaba. Y sin que yo me diera cuenta, sin que nadie me lo anunciara, sin ningún momento dramático, pasaron 2 años. 2 años en los que el proyecto de mi vida estuvo sentado en una sala de espera que yo mismo construí. Y lo más devastador no fue el tiempo perdido, lo más devastador fue darme cuenta de que durante esos 2 años nadie de los que yo había ayudado me había preguntado una sola vez cómo iba lo mío. Nadie había preguntado por mis metas. Nadie había invertido en mis sueños ni la mitad de lo que yo había invertido en los suyos. El mundo seguía girando para todos, menos para mí. Hay algo que nadie te dice sobre los sueños y que yo aprendí de la manera más dolorosa posible. Los sueños no tienen paciencia infinita, no te esperan para siempre, no está. Para ahí congelados listos para cuando tú finalmente tengas tiempo. Los sueños tienen una fecha de vencimiento silenciosa que no aparece en ningún calendario. Y esa fecha no la determina la edad, no la determina el dinero, la determina la energía, la determina el fuego interno que sientes cuando piensas en lo que quieres construir. Y ese fuego, si no lo alimentas, se apaga. No de golpe, lentamente. Tan lentamente que el día que te das cuenta ya no sientes lo mismo cuando piensas en eso que antes te emocionaba. Ya no duele igual, ya no arde igual. Y esa indiferencia que sientes no es madurez, es pérdida. Yo tuve que tomar una decisión difícil. Tuve que decirle a personas que me necesitaban que en ese momento yo me necesitaba más a mí mismo. Y la culpa que sentí fue real. No voy a mentirte diciéndote que fue fácil. Pero lo que construí del otro lado de esa decisión cambió absolutamente todo. Porque las urgencias de otros siempre van a existir. Siempre habrá alguien con una crisis. Siempre para alguien que te necesite. Siempre habrá una razón perfectamente válida para postergar lo tuyo. Pero tú solo tienes una vida. Y esa vida no tiene versión de repuesto. Mientras tú resuelves la vida de todos, la tuya no está pausada. Se está venciendo. Quiero hablarte de algo que durante mucho tiempo confundí con una virtud. La lealtad.
Desde pequeño me enseñaron que ser leal era una de las cualidades más nobles que un ser humano podía tener. Que la persona leal era la que no abandonaba, la que seguía ahí cuando todo se ponía difícil, la que aguantaba, la que resistía, y yo me aferré a esa idea con tanta fuerza que sin darme cuenta la convertí en una cadena que yo mismo me puse alrededor del cuello. Hubo una relación en mi vida, cercana, importante, de años, donde yo fui completamente leal. Y cuando digo completamente quiero que entiendas lo que eso significaba en la práctica. Significaba estar disponible aunque yo estuviera agotado. Significaba defender a esa persona ante otros aunque en privado me hubiera fallado múltiples veces. Significaba seguir invirtiendo tiempo, energía y recursos en alguien que cada vez que yo ponía algo sobre la mesa tomaba todo sin preguntar cuánto me había costado ponerlo ahí. Y cuando alguien cercano a mí me preguntó un día por qué seguía ahí, mi respuesta fue inmediata. Porque soy leal. Lo dije con orgullo, como si esa palabra justificara todo. Como si la lealtad fuera razón suficiente para ignorar todo lo que esa relación me estaba costando. Pero esa noche, solo con mis pensamientos, esa respuesta empezó a sonar diferente. ¿Era lealtad lo que yo tenía? ¿O era miedo disfrazado de lealtad? ¿Era compromiso genuino o era incapacidad de soltar algo que ya no me pertenecía a seguir cargando? Y cuando fui brutalmente honesto conmigo mismo encontré una verdad que no quería ver. La lealtad genuina es recíproca. Tiene dos lados. Dos personas que eligen estar. Dos personas que invierten. Dos personas que se cuidan mutuamente. Cuando solo una persona está cargando el peso completo de una relación, eso no se llama lealtad. Eso se llama esclavitud voluntaria. Y lo más peligroso de la esclavitud voluntaria es que tú mismo fabricas las cadenas, tú mismo te las pones y tú mismo defiendes a quien te las puso como si estuviera haciéndote un favor. Conozco personas que llevan 10, 15, 20 años en relaciones, amistades, dinámicas familiares, donde ellos dan todo y reciben migajas. Y cuando les preguntas por qué siguen ahí, te dicen lo mismo que yo decía: porque soy leal, porque no abandono, porque así soy yo. Y yo entiendo ese sentimiento, lo viví. Pero hoy te digo algo que me tomó demasiado tiempo entender. Quedarte donde no eres valorado no es lealtad, es castigo autoimpuesto con nombre equivocado. La lealtad real no te destruye en silencio. La lealtad real no te exige borrarte para que otro exista. La lealtad real no se sostiene sobre tu sacrificio permanente, mientras la otra persona vive cómoda en la comodidad que tú construís. Para ella, hay una diferencia enorme entre elegir quedarse y no poder irse, entre amar libremente y necesitar ser necesitado, entre ser leal y tener tanto miedo al vacío que prefieres una relación que te vacía a enfrentar el silencio de estar solo. Yo tuve que aprender a distinguir esas dos cosas. Y cuando finalmente lo hice, cuando finalmente solté lo que llamaba lealtad, pero en realidad era dependencia emocional disfrazada, sentí algo que no esperaba sentir. No sentí pérdida, sentí alivio. Un alivio tan profundo y tan inmediato que me hizo darme cuenta de cuánto peso había estado cargando sin admitirlo. Porque la lealtad verdadera nunca debería pesarte así. No le debes lealtad a quien nunca te la tuvo a ti. Quiero contarte algo que observé durante años y que cuando finalmente lo nombré en voz alta, cambió completamente cómo entendía el acto de ayudar. Hay un daño que nadie habla, no el daño que te haces a ti mismo cuando ayudas sin límites. Eso ya lo hemos hablado, sino el daño 41, le haces a la otra persona. El daño invisible que entregas envuelto en buenas intenciones. El daño que se disfraza tan bien de amor que nadie lo reconoce hasta que es demasiado tarde. Tuve a alguien muy cercano a mí, alguien a quien genuinamente quería. Y porque lo quería, porque no soportaba verlo luchar, porque cada vez que enfrentaba una dificultad, yo sentía ese dolor ajeno como si fuera mío, siempre intervenía. Siempre aparecía antes de que la situación se pusiera verdaderamente difícil. Siempre ponía mi mano antes de que él tocara fondo. Lo hacía desde el amor. Eso no lo dudo ni un segundo. Pero el resultado de ese amor sin criterio fue devastador. Pasaron los años y me di cuenta de algo que me costó mucho admitir. Esa persona no sabía quién era. No en el sentido filosófico, en el sentido más práctico y real que existe. No sabía qué era capaz de resolver solo. No sabía hasta dónde llegaba su fortaleza porque nunca había tenido que descubrirla. No sabía levantarse solo porque
Ves que caía, yo ya estaba ahí para cargarlo antes de que tocara el suelo. Yo con todo mi amor le había robado algo que ningún dinero, ningún recurso, ninguna ayuda puede devolver. Le había robado el conocimiento de sí mismo. Hay cosas que un ser humano solo puede descubrir en la dificultad. La resistencia real. La creatividad que nace cuando no hay otra opción. La confianza profunda que solo se construye cuando enfrentas algo solo y descubres que pudiste. Esas cosas no se enseñan, no se transmiten, no se regalan, se forjan. Y se forjan únicamente en el fuego de los propios desafíos. Piensa en cualquier momento de tu vida del que hoy te sientes genuinamente orgulloso. No el momento que alguien resolvió por ti, sino el momento que tú resolviste solo. Cuando no había red de seguridad, cuando no había nadie que cargara el peso por ti. Cuando tuviste que encontrar dentro de ti algo que no sabías que existía. Ese momento te definió. Ese momento te enseñó quién eras de una manera que ninguna palabra, ningún consejo, ninguna ayuda externa podría haberte enseñado jamás. Y cuando tú intervienes constantemente en la vida de alguien, cuando eliminas cada obstáculo antes de que llegue, cuando resuelves cada problema antes de que duela de verdad, le estás quitando exactamente eso. Le estás quitando sus momentos definitorios. Le estás quitando las experiencias que iban a construir su carácter, su criterio, su identidad real. Le estás quitando la oportunidad de descubrir quién es. Y una persona que no sabe quién es, que nunca ha tenido que descubrirlo, es una persona que vivirá siempre buscando a alguien que la sostenga, porque nunca aprendió a sostenerse sola, porque siempre hubo alguien que lo hizo antes de que tuviera que aprenderlo. Eso no es amor, es el daño más elegante que existe, porque la persona más cruel en la vida de alguien no siempre es quien le hace daño, a veces es quien nunca le dejó crecer. Quiero hablarte de algo que nadie ve pero que todos sienten. No es el dinero, pues es lo que pierdes cuando ayudas sin criterio. No es el tiempo que se va y no regresa. Hay algo más profundo que eso, algo más silencioso, algo que se drena tan lentamente que cuando finalmente lo notas ya llevas años vaciándote sin saberlo. Tu energía, y no me refiero solo a la energía física. Me refiero a esa fuerza interior que tienes cuando te despiertas con propósito. Esa claridad mental que sientes cuando tu mente está enfocada en algo que genuinamente te importa. Esa chispa que existe cuando estás construyendo algo tuyo, algo real, algo que tiene tu nombre y tu dirección. Esa energía no es infinita. ¿Y a dónde va? Ahí creces. Hubo un periodo específico en mi vida donde yo empecé a notar algo que no podía explicar con lógica. Estaba haciendo menos que antes. Tenía menos compromisos, menos proyectos activos, menos cosas en el calendario. Y sin embargo llegaba al final de cada día completamente agotado, sin haber producido nada significativo, sin haber avanzado un solo paso en lo que erré. Elegantemente me importaba. No entendía qué estaba pasando hasta que me senté a observar con honestidad brutal a dónde estaba yendo realmente mi energía cada día. Y lo que encontré me dejó sin palabras. Cada mañana, antes de hacer cualquier cosa mía, respondía mensajes de personas con problemas. Empezaba el día con la mente metida en las situaciones de otros. Cada conversación que tenía durante el día giraba alrededor de las crisis, los miedos, las decisiones y los dramas de personas que no eran yo. Y cada noche, antes de dormir, mi mente seguía procesando lo que alguien más estaba viviendo. Yo no estaba cansado de trabajar. Estaba cansado de vivir mentalmente en la vida de todos menos en la mía. Porque la energía no solo se gasta en acciones físicas, se gasta en pensamientos, se gasta en preocupaciones, se gasta en conversaciones que te pesan aunque no lo parezcan. Se gasta en estar emocionalmente presente en situaciones que no te pertenecen. Y todo eso que se gasta ahí no está disponible para a lo tuyo. Piensa en esto de manera práctica. Imagina que cada día tienes 100 unidades de energía. No más, 100. Y cada vez que atiendes una crisis ajena gastas 10. Cada vez que te preocupas por un problema que no es tuyo gastas 8. Cada vez que tienes una conversación que te drena emocionalmente gastas 15. Y cuando finalmente llegas a lo tuyo, a tus metas, a tus proyectos, a tu propia vida, solo te quedan 12 unidades. ¿Qué puedes construir con 12 unidades de energía al día? Nada que valga la pena. Nada que te lleve a donde quieres estar. Nada que dentro de 5 años puedas mirar con orgullo. Yo tuve que hacer algo radical. Tuve que empezar a proteger mi energía con la misma seriedad con la que alguien protege su dinero. Tuve que aprender que decir no a una conversación que me drena no es frialdad, es
administración. Tuve que entender que no estar disponible emocionalmente para todo el mundo no me hacía peor persona. Me hacía una persona que se tomaba a sí misma en serio. Para venta. Y cuando empecé a dirigir mi energía hacia lo mío, hacia mis metas, hacia mi crecimiento, hacia las personas y proyectos que genuinamente me llenaban, algo extraordinario sucedió. Empecé a crecer, no gradualmente, rápidamente, porque finalmente tenía combustible real para construir. Tu energía no es solo lo que tienes, Es lo que eres. y lo que haces con ella cada día es la decisión más importante que nadie te enseñó a tomar. Dime a dónde va tu energía hoy y te diré exactamente dónde estarás mañana. Quiero hablarte de algo que probablemente nunca nadie te ha dicho de esta manera. Y sé que lo que estoy a punto de decirte va a sonar extraño al principio. Quizás incluso va a incomodarte. Pero quiero que lo escuches completo antes de juzgarlo, porque cuando finalmente lo entiendas vas a mirar hacia atrás y vas a ver tu vida de una manera completamente diferente. Nunca aprendiste a recibir, y eso lo está destruyendo todo. No solo tu bienestar, no solo tu paz, sino la calidad misma de lo que haces. Porque hay una conexión directa entre la capacidad de recibir y la capacidad de dar bien. Y mientras esa conexión no la entiendas, seguirás dando desde un lugar que no produce resultados reales ni en ti ni en nadie más. Yo fui durante años una persona que no sabía recibir. Y cuando digo que no sabía recibir, no me refiero solo a dinero o regalos materiales. Me refiero a todo. No sabía recibir un cumplido sin minimizarlo inmediatamente. No sabía recibir ayuda sin sentirme incómodo. No sabía recibir afecto sin preguntarme qué querían a cambio. No sabía recibir un descanso sin sentirme culpable por no estar siendo productivo. Cada vez que alguien intentaba darme algo, yo lo rechazaba, lo desviaba o lo minimizaba tan rápido que ni siquiera me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Y creía que eso era humildad. Recuerdo una situación concreta. Hubo un momento donde estaba pasando por algo genuinamente difícil y una persona cercana, alguien que me valoraba de verdad, se acercó y me ofrecí. Ayuda real. No por obligación, no porque yo se lo hubiera pedido, sino porque genuinamente quería estar ahí para mí. Y yo la rechacé, con educación, con gratitud aparente. Pero la rechacé. Dije que estaba bien. Dije que podía solo. Dije que no era necesario. Y esa persona se alejó con una expresión que nunca olvidé. No era molestia, era algo más profundo. Era la expresión de alguien que había extendido la mano con el corazón abierto y había recibido una puerta cerrada. Esa noche pensé en lo que había pasado y me hice una pregunta que me cambió. ¿Por qué me resultaba tan natural dar y tan imposible recibir? Y la respuesta que encontré fue incómoda pero honesta. Porque dar me daba control. Cuando yo daba, yo manejaba la dinámica. Yo era el fuerte, el que tiene, el que puede, pero recibir significaba mostrarme vulnerable. Significaba admitir que también necesitaba. Significaba soltar el control y eso me aterraba profundamente. Pero hay algo que entendí después. Una persona que no sabe razón. No sé, recibir nunca está completamente llena. Siempre está dando desde un depósito que nunca se recarga. Y lo que sale de un depósito vacío no tiene la misma calidad que lo que sale de uno lleno. Puedes dar con la misma cantidad de esfuerzo, pero el impacto es completamente diferente. Es como intentar iluminar una habitación con una vela que está a punto de apagarse. La intención es la misma. El esfuerzo es el mismo, pero la luz no alcanza. Cuando finalmente aprendí a recibir, cuando aprendí a decir gracias sin minimizar, a aceptar ayuda sin sentirme débil, a dejar que otros estuvieran ahí para mí con la misma generosidad con la que yo había estado para ellos, algo cambió en la calidad de lo que daba. Empecé a dar desde la abundancia real, no desde la obligación, no desde el miedo, no desde el vacío disfrazado de generosidad, sino desde un lugar genuinamente lleno que tenía algo real para entregar. Y la diferencia que eso produjo en las personas que ayudé fue inmediata y profunda. El que no sabe Recibir nunca tendrá suficiente para dar. Y el que nunca tiene suficiente para dar termina dando lo único que le queda a sí mismo. Quiero preguntarte algo que probablemente nunca te habías preguntado así. ¿Qué es realmente amar a alguien? No en teoría, no en palabras bonitas. En la práctica real de cada día. Porque hay una versión del amor que todo el mundo celebra, que todo el mundo aplaude, que todo el mundo llama buena. Y hay otra versión que nadie habla porque duele nombrarla.
porque implica hacer algo que va completamente contra el instinto natural de quien genuinamente quiere a otra persona. El amor real a veces significa no resolver. Tuve una persona cercana a mí que atravesaba una situación económica difícil, no por primera vez. Era un patrón que se repetía con una regularidad que yo ya conocía perfectamente. Y cada vez que ese patrón aparecía, yo respondía de la misma manera, con recursos, con soluciones, con mi presencia inmediata, resolviendo lo que él había creado con su hice propias decisiones. Y lo hacía porque lo quería. Eso era real. No lo dudo. Pero un día alguien me hizo una pregunta que me detuvo completamente. ¿Cuántas veces llevas resolviendo esto? Conté. Y el número que encontré me golpeó con una fuerza que no esperaba, porque no era la primera vez, ni la segunda, ni la quinta. Era la 9ª vez en 4 años que yo estaba resolviendo exactamente el mismo problema producido exactamente por las mismas decisiones. Y en ese momento entendí algo que mi amor me había impedido ver todo ese tiempo. Yo no lo estaba ayudando, lo estaba manteniendo atrapado. Cada vez que yo aparecía con la solución antes de que él sintiera el peso real de las consecuencias, le quitaba la única cosa que produce cambio genuino en un ser humano, el dolor de sus propias decisiones. Y sin ese dolor no hay aprendizaje real. Sin ese aprendizaje no hay transformación. Sin esa transformación, el patrón se repite. Una vez más, y otra vez más, y otra vez más, porque así funciona él. Cambio humano en su nivel más fundamental. No cambiamos porque alguien nos explica que deberíamos cambiar. No cambiamos porque alguien nos da recursos para no tener que cambiar. Cambiamos cuando el costo de seguir igual se vuelve mayor que el esfuerzo que requiere ser diferente. Cuando el dolor de continuar supera el miedo de transformarse. Y yo con todo mi amor estaba eliminando ese costo cada vez que aparecía. Estaba siendo el anestésico que le impedía sentir la herida que necesitaba sanar. Recuerdo el día que decidí no resolver. Fue uno de los momentos más difíciles que he vivido porque iba contra todo lo que sentía en ese momento. Mi instinto gritaba que interviniera. Mi corazón quería eliminar su dolor inmediatamente. Pero algo más profundo me dijo que esta vez no. Y fue difícil. Ver a alguien que quieres enfrentar consecuencias que tú podrías haber evitado es genuinamente doloroso. No voy a romantizarlo. No voy a decirte que se siente bien porque no es verdad. Pero lo que pasó pues cambió esa relación para siempre. Por primera vez, él enfrentó lo que había creado. Por primera vez, no hubo red de seguridad. Por primera vez, el costo llegó de verdad a su vida. Y por primera vez en años, tomó decisiones diferentes. No porque yo se lo pedí. No porque yo se lo expliqué. Sino porque finalmente la lección llegó de la única maestra que realmente enseña. La consecuencia. El amor que siempre rescata no es amor. Es miedo tuyo disfrazado de cuidado hacia otros. Quiero que imagines algo conmigo. Imagina que llegas al final de tu vida. No mañana, no pronto, sino al final real. Ese momento donde ya no hay más tiempo, ya no hay más decisiones que tomar, ya no hay más días para hacer diferente lo que hiciste igual durante años. Y en ese momento te sientas a leer tu historia. No la historia que otros contaron sobre ti. La tuya, la real, la que viviste en privado, en silencio, en los momentos donde nadie estaba mirando. La historia de lo que elegiste cada día con tu tiempo, tu energía, con tu atención. ¿De qué trata esa historia? ¿Trata de lo que construiste, de lo que creaste, de lo que fuiste en tu versión más auténtica y completa? ¿O trata de las urgencias de otros? ¿De los problemas que resolviste que no eran tuyos? ¿De las crisis que apagaste que otros encendieron? ¿De los sueños que postergaste porque siempre había algo más importante que atender primero? Yo me hice esa pregunta en un momento específico de mi vida. No al final, en el medio. Y lo que encontré me perturbó de una manera que no pude ignorar. Había un proyecto que representaba algo genuinamente importante para mí. No era un capricho. Era algo que había construido en mi mente durante años. Algo que sentía que tenía que existir. Algo que cuando pensaba en ello de noche, antes de dormir me llenaba de una energía que pocas cosas me producían. Y durante 2 años ese proyecto vivió exactamente ahí, en mis pensamientos de noche. Nunca en mi realidad de día, porque de día siempre había algo de allá. Bien más que necesitaba atención primero. Un día me senté a calcular algo. Tomé las últimas 8 semanas de mi vida y tracé honestamente a dónde había ido cada hora significativa de mi tiempo. ¿Cuántas horas habían ido a mis propias metas? ¿Cuántas habían ido a las urgencias,
los problemas y las necesidades de otros. El resultado fue devastador. Más del 80% de mi tiempo activo había sido consumido por situaciones que no tenían nada que ver con lo que yo genuinamente quería construir. Y el proyecto que me apasionaba, el que sentía que debía existir, había recibido menos del 5% de mi atención en 2 meses completos. No porque no me importara, sino porque siempre cedía su espacio a lo que llegaba con más ruido. Y ahí está el problema fundamental que nadie te nombra. Las urgencias de otros siempre van a llegar con más ruido que tus propias metas. Siempre. Una crisis ajena grita. Un sueño propio susurra. Y en la competencia entre el grito y el susurro, el grito ese. Siempre gana si tú no tomas una decisión consciente y deliberada de proteger el espacio del susurro. Porque tus metas no te llaman desesperadas. No te mandan mensajes a las 3 de la mañana. No crean presión social ni culpa inmediata si las ignoras. Simplemente esperan, en silencio, con una paciencia que parece infinita, pero que tiene un límite que no aparece en ningún calendario. Y cuando ese límite llega, cuando miras hacia atrás y ves los años que pasaron, no hay urgencia ajena que valga lo suficiente para justificar haber abandonado lo que era genuinamente tuyo. Yo tuve que aprender a tratar mis metas con la misma urgencia con la que el mundo trataba sus crisis. Tuve que aprender que mi historia no podía seguir siendo escrita por las emergencias de personas que mañana ni recordarían que yo existía. Porque al final nadie va a pararse frente al mundo a explicar por qué tus sueños quedaron sin vivirse. Esa conversación la tendrás solo contigo mismo. Y ese es el juicio más severo que... para atrás. Existe. No le debes tu historia a nadie que nunca estuvo dispuesto a escribir la suya. Quiero que te quedes con esto. No como una idea más que escuchaste hoy. No como un concepto interesante que vas a recordar por unos días y luego olvidar, sino como algo que se instala en lo más profundo de ti y que cambia permanentemente la manera en que te relacionas contigo mismo. Porque todo lo que hemos hablado hoy, cada historia, cada ejemplo, cada verdad incómoda que nombramos juntos, apuntaba hacia aquí, hacia este momento, hacia esta realidad que es la más simple y al mismo tiempo la más ignorada de todas. La persona que más necesita tu ayuda eres tú, no tu familia, no tus amigos, no las personas que llevan años construyendo su comodidad sobre tu disponibilidad permanente. Tú, siempre primero tú. Y sé que eso suena egoísta, lo sé, porque te pasaste la vida entera escuchando exactamente lo contrario. Que pensar en ti primero es egoísmo, que poner tus necesidades primero es crueldad. No es que el que se da completamente a otros es el mejor ser humano que existe. Pero quiero preguntarte algo con total honestidad. ¿Cómo te ha funcionado esa creencia hasta ahora? Hubo un momento en mi vida donde me detuve completamente. No porque quisiera, sino porque mi cuerpo tomó la decisión que yo no había tenido el valor de tomar. Llegué a un punto de agotamiento tan profundo que físicamente no podía seguir. No podía ayudar a nadie. No podía resolver nada. No podía estar disponible para absolutamente nadie porque no me quedaba nada. Y en ese silencio forzado, en esa pausa que no elegí, pero que necesitaba profundamente, me encontré con algo que llevaba años ignorando. Me encontré conmigo mismo, con mis propias necesidades que nunca había atendido, con mis propios dolores que nunca había procesado porque siempre estaba ocupado procesando los de otros, con mis propios sueños que seguían ahí, más pequeños que antes, más silenciosos que antes, pero todavía ahí esperando que yo finalmente, les prestara la misma atención que tan generosamente le había dado a todo el mundo menos a mí. Y en ese momento entendí algo que transformó absolutamente todo. No puedes dar lo que no tienes. No puedes ofrecer paz si vives en caos interno. No puedes dar amor genuino desde un lugar de vacío emocional. No puedes construir a otros si tú mismo estás destruido por dentro. Es matemáticamente imposible. Es como intentar iluminar la vida de otros con una vela que ya no tiene cera. La llama se apaga y todos quedan en oscuridad, incluyendo tú. Empecé a hacer algo que al principio me resultó profundamente incómodo. Empecé a tratarme con la misma generosidad con la que trataba a otros. Empecé a atender mis necesidades con la misma urgencia con la que atendía las crisis ajenas. Empecé a invertir en mi propio crecimiento con la misma dedicación con la que había invertido en el de personas que ni siquiera lo valoraban. Y lo que pasó no fue que me volví egoísta. Lo que pasó fue exactamente lo opuesto. Ahí, me volví genuinamente útil por primera vez.
Porque cuando finalmente estaba lleno, cuando finalmente me había dado a mí mismo lo que tanto había repartido sin criterio, cuando finalmente mi propio depósito estaba completo, lo que daba tenía una calidad completamente diferente. Tenía peso real. Tenía impacto real. Producía cambios reales en las personas que genuinamente merecían lo mejor de mí. No porque diera más, sino porque finalmente daba desde un lugar verdadero. El mundo te trata exactamente como tú te tratas a ti mismo, no como tú tratas a otros, como tú te tratas a ti. Y el día que empieces a tratarte como alguien que merece lo mejor, el día que te conviertas en tu propia prioridad sin disculpas ni explicaciones, ese día todo cambia. Las relaciones cambian, las oportunidades cambian, y la calidad de lo que construyes cambia. Porque finalmente estás construyendo desde la abundancia de alguien que se respeta, que se valora, que se cuida primero para poder cuidar mejor después. Señora, vas demasiado tiempo siendo el último en tu propia lista. Hoy es el día que te pones primero, y llegamos al final de este camino que recorrimos juntos hoy. Pero antes de que te vayas, quiero que entiendas algo con total claridad. Todo lo que escuchaste hoy no es una invitación a cerrar tu corazón. No es una invitación a volverse frío. No es una invitación a ignorar el mundo que te rodea. Es una invitación a despertarte. Hoy entendiste que hay personas que solo aparecen cuando te necesitan y que ese silencio lleva años hablándote. Entendiste que ser conveniente no es lo mismo que ser valioso. Entendiste que tus sueños no tienen sala de espera y que cada día que los postergaste por urgencias ajenas fue un día que no regresa. Entendiste que la lealtad que te destruye no merece ese nombre. Que ayudar a alguien sin dejarle enfrentar sus propias consecuencias no es amor, sino el daño más elegante que existe. Que tu energía es tu destino y que a donde va determina exactamente quién serás mañana. A punto entendiste que recibir no es debilidad, sino la condición necesaria para dar bien. Que el amor real enseña en lugar de resolver. Que tu historia no puede seguir siendo escrita por las urgencias de personas que nunca escribirían una línea de la tuya. Y entendiste que la persona que más ha necesitado tu ayuda durante todos estos años siempre fuiste tú. Ahora, la pregunta no es si entendiste. La pregunta es ¿qué vas a hacer con lo que entendiste? Porque el conocimiento sin decisión no cambia nada. Solo la acción cambia todo. Y esa acción comienza con una sola decisión. La decisión de ponerte primero, sin culpa, sin disculpa, sin explicación. Tu vida siempre estuvo esperándote. Hoy finalmente ve a buscarla.